6:51, ya mismo en nuestros micrófonos, el general Euclides Mantilla, secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Importante conocer las políticas, los planes de seguridad que se van a impulsar en la capital. Pero hablemos de otra arista del tema seguridad antes. Lo que está pasando en el sistema penitenciario no podemos soslayar en medio del debate y de la intensidad de los temas que surgieron en esta semana. No podemos soslayar la necesidad de analizar qué es lo que está pasando en el sistema carcelario del país. Y ayer, el presidente Lenín Moreno lideró un gabinete de seguridad en el que se han planteado 3 medidas urgentes para atender la crisis carcelaria. Lo trajo a colación Diario El Comercio. El presidente Lenín Moreno, dice la nota del rotativo, anunció 3 medidas urgentes para atender la crisis carcelaria. Moreno habló sobre la corresponsabilidad entre todas las instituciones para lograr que la seguridad sea un objetivo. En una breve declaración de no más de 3 minutos, el presidente afirmó que una medida tiene que ver con la reclasificación de las personas privadas de la libertad según su peligrosidad, comportamiento y sentencias recibidas. Informó que el Ministerio del Interior enviará al Consejo de la Judicatura una comunicación para pedir que los jueces sean un apoyo y no un obstáculo y que sus decisiones no se interpongan respecto de las medidas del sistema de rehabilitación social. Y sobre la seguridad física de los reos, dijo que se actualizará todo el sistema tecnológico para tener equipos de punta como escáneres que permitan contar con información y prevenir actos de violencia en los centros de rehabilitación del país. Además de mencionar que se va a mejorar la alimentación de las personas en estado de rehabilitación. ¿Qué piensa el académico Diego Pérez, que conoce de las materias de seguridad y que forma parte de la planta de catedráticos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN? Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Pérez. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias y buenos días con todas, con todos. Bueno, a ver, me parece a mí que ahí la primera línea de discusión tiene que ver con la naturaleza de la política carcelaria que se ha dado en el país, ¿no? Es decir, ha habido un incremento gigantesco, es alrededor del 300% del incremento de la población carcelaria. Y claro, volvemos al problema que existía 10 años atrás, o 8 años atrás, cuando se comienzan a construir las nuevas cárceles, ¿no? Que es la primera línea de discusión, quizás la más básica, que es la de la sobrepoblación carcelaria, ¿no? Eso por sí es un problema. Pero me parece a mí que ahí se cruza una segunda línea de análisis que tiene que ver con la peligrosidad de los reos y sobre todo el funcionamiento cada vez más evidente de organizaciones criminales, ¿no? El crimen organizado, que tienen otras formas de operación. Digo, no es el ladrón de esquina, no es la persona que roba una cartera, aretes, lo que sea, sino que son miembros de bandas de crimen organizado que tienen otras formas de operación, para quienes la cárcel les resulta probablemente el mejor espacio para más rentable. Es mucho más rentable porque hay seguridad gratuita, ¿no? Y la posibilidad de operar impunemente desde adentro. Ahí lo que se entendería entonces es que se trata de una disputa por el control de las cárceles. Hay ese fenómeno, sí, que yo creo que en muchos de los casos, en los casos que se han visto en medios, son ajustes de cuentas que tienen que ver finalmente con la demostración clásica, hobbesiana, de quién tiene el poder, ¿no? La demostración de quién predomina sobre un espacio determinado. Y esa yo creo que es el primer gran problema que tiene que ser atendido. Es decir, ¿quiénes son efectivamente cuáles son las bandas criminales que tienen a sus cabecillas allí detenidos? ¿Cómo están operando y cómo se los puede aislar dentro del propio sistema carcelario, ¿no? Pero creo que la segunda cosa es que se necesita trabajar seriamente en reducir esa población carcelaria. Digo, hubieron una serie de avances legales que permitieron medidas sustitutivas de la libertad. No pueden ser aplicados en todos los casos, naturalmente, pero la intención, el espíritu de la ley en ese momento era reducir justamente la población, que no todos terminen en la cárcel. Pero el problema es que nuevamente hay espacio para 27.000, hay 40.000... ¿Hay un uso y abuso de la prisión preventiva en este caso? Yo creo que nuevamente se ha optado por eso. No es un fenómeno suelto, no sucede porque sí. Me parece que allí la línea central de discusión pasa por una serie de reformas legales
y de mecanismos de evaluación y de gestión de la función judicial que hacen que quien emite más sentencias y quien emite más sentencias condenatorias, pues es un juez más eficiente, ¿no? Entonces, si bien la línea de discurso puede ir en un sentido, los mecanismos, los incentivos de la política pública van en un sentido contrario. Y allí hay este problema que estamos viendo ahora, ¿no? 10 años después tenemos cárceles sobrepobladas nuevamente, pero además siendo territorio de disputa por las organizaciones, por crimen organizado, ¿no? ¿Cómo valora usted estas 3 medidas que han sido anunciadas el día de ayer por el presidente Lenín Moreno como una especie de medidas urgentes para poder enfrentar esa situación? Él parte, por ejemplo, de la reclasificación de las personas privadas de libertad según su peligrosidad. A ver, creo que ese es un primer paso necesario. O sea, separar, por ejemplo, a los acusados de asesinato, de crimen organizado, de los microtraficantes. Exactamente, a ver, creo que es una persona que ha robado un pan. Exactamente, es necesario, de hecho es como funcionan todas las cárceles en el mundo, las cárceles de aquí también, digo, tenemos los pabellones de alta seguridad. No debería ser una novedad esto, ¿no? No es una novedad, efectivamente, creo, sin embargo, quizás en esa línea, no sé si es que eso es lo que hay detrás de la declaración, pero creo que es necesario allí trasladar a los reos de mayor peligrosidad a cárceles o a espacios dentro de las cárceles donde estén más contenidos, donde tengan menos libertad de operación, y sobre todo esto es humanitariamente conflictivo, pero creo que no es necesario que tengan una interacción muy reducida con otras personas, ¿no? Porque claro, finalmente el poder de estos actores está dado justamente por su posibilidad de organizar una pequeña banda dentro de la cárcel y además poder interactuar con gente hacia afuera, ¿no? O sea, a ver, esta es una medida, digamos, lógica, no debería llamar la atención porque... No es novedosa, es como debe funcionar siempre. Sí, debería ser. Lo segundo que planteó el presidente, que dimos lectura, el Ministerio del Interior enviará al Consejo de la Judicatura una comunicación para pedir que los jueces sean un apoyo y no un obstáculo y que sus decisiones no se interpongan respecto de las medidas del sistema de rehabilitación social. ¿Cómo entendemos esto? ¿A qué se refiere? A ver, yo creo que hay una buena dosis de lirismo atrás de eso. Sí, no lo entiendo. Porque de partida la función judicial, y el mismo presidente lo ha ratificado varias veces, opera como un poder independiente, como una función independiente, sobre la cual pedirle la colaboración para que los jueces no interfieran en el proceso. Podría leerse, si uno fuera malo, podría leerse como una injerencia. Pero sin irnos tan lejos, es una declaración lírica que no tiene ningún fondo, ¿no? Porque, ¿qué implica que los jueces no interfieran? Que emitan menos sentencias, que emitan más sentencias, que apliquen más medidas sustitutivas, que no abusen de la prisión preventiva. ¿En base de qué méritos? ¿Por qué, si yo fuera un juez, por qué a mí el presidente me tiene que decir que a esta persona sobre la cual tengo todos estos, sobre cuyo caso conozco a detalle, por qué no le voy a tener que meter presa, ¿no? Digo, hay un problema muy práctico ahí que no, en el sentido de la declaración no dice mucho. O sea, a ver, en esta también, al igual que la anterior, en esta me parece que dice algo absolutamente lógico. Sí, pero no encuentro el fondo. Pero finalmente queda potestad de cada juez trabajar en uno u otro sentido, ¿no? Me parece que todavía no apunta al problema central. Sí, yo tampoco le aterrizo, no logro aterrizar esa declaración del presidente Moreno. Y lo tercero sobre la seguridad. Aquí también hay un anuncio que digo, ha sido largamente mencionado, especialistas y conocedores de la materia lo han mencionado en varias ocasiones, pero ayer fue anunciado por el presidente Moreno, la actualización de todo el sistema tecnológico para tener equipos de punta como escáneres que permitan tener información y prevenir cualquier acto de violencia en los centros de rehabilitación social del país. A ver, siendo un anuncio importante, digo, no debería ser una novedad porque en las cárceles debería haber esto, ¿o no? Coincido totalmente y me estaba recordando de una declaración del ex director de la cárcel, me parece que de Guayaquil, ¿no? Que dice, sí, qué pena, han tenido armas adentro. Sí. Esa declaración desafortunada cuando hubo la balacera en donde murieron 2 personas, 5 heridos. Y esto es en ese mismo sentido, o sea, a ver, pero lo que yo creo, y creo que hay que resaltar de esto, es que el problema de la administración de las cárceles ha salido de las manos. Me parece bueno que el gobierno reconozca entre líneas que hay un problema y que es un problema que se nos ha disparado, que no lo podemos
administrar más. Pero me parece ahí que que si bien este tipo de mecanismos son necesarios, quizás son las bandas de agua fría que sirven para calmar la fiebre, pero que no atacan al problema, al origen de la fiebre. ¿Cuál es el origen de la fiebre? A ver, desde mi perspectiva hay un gran elemento central allí que no se puede soslayar, que es la operación de bandas criminales internacionales desde las cárceles. Y en esos casos yo creo que se necesita una labor de inteligencia muy minuciosa que permita identificar quiénes son, aislarlos, separarlos y tratar de reducir al mínimo la interacción que tienen estos actores con otros. La segunda cosa que implica una fortaleza institucional mucho mayor es un proceso de depuración de los guías carcelarios, de policías, de todas las personas que en algún momento, en algún punto, tienen algún tipo de interacción con estos individuos, ¿no? Un celular no se mete solito caminando a la cárcel, ¿no? Las armas no aparecen milagrosamente. Alguien tiene que meterlas y alguien en medio de los sistemas de control que hay, tiene que meterlas, ¿no? Alguien debe dejar de ver cosas para que esto entre, ¿no? Ricardo Camacho decía, él fue parte del sistema de rehabilitación social y además maneja buena información y conoce desde adentro las cosas. Él decía hace pocos días que, por ejemplo, ¿por dónde ingresan las armas? Las de fuego, las blancas, o la droga, ingresan con la comida. Y él planteaba, se necesitan estos escáneres tipo arco para poder revisar la comida que ingresa, porque son grandes volúmenes de comida, son quintales de papas, quintales de arroz, quintales de azúcar, qué sé yo, que ingresan justamente a los centros de privación de libertad. A mí me llama la atención que no haya ese tipo de escáneres tipo arco para el ingreso de la comida a los centros penitenciarios. O sea, son estas cosas que digo, son tragicómicas, ¿no? Porque uno dice, gastaron tantos millones de dólares en construir una cárcel y no pudieron poner X cantidad más para comprar estos escáneres, para completar el sistema de seguridad. Pero claro, es tragicómica, porque atrás de esto revela que hay una imbricación, y este era el tercer nivel al que me quería referir. Hay probablemente una imbricación en otros niveles de toma de decisiones donde no tomar estas medidas reporta ciertos réditos a los decisores, ¿no? Y claro, allí habría que entender cómo están operando estas organizaciones criminales, que además yo creo que se las tiene que entender en una dinámica muy distinta de la que el Ecuador ha venido acostumbrado. Debemos reconocer que tenemos un problema de crimen organizado, particularmente un problema de narcotráfico, y que tiene que ser trabajado y atendido desde los niveles más altos del gobierno hasta los niveles más operativos de quienes actúan, por ejemplo, proveyendo seguridad en las cárceles. Allí, poner a fuerzas armadas o más policía o demás no es una solución. Eso le iba a preguntar, ¿el estado de emergencia a la larga no fue la solución o no fue el paliativo para enfrentar esta crisis? En medio del estado de emergencia hubo un incidente más, ¿no? La semana anterior. Y el de esta semana, donde le patearon la cabeza claro, el de esta semana. Esta semana fue una cosa terrible, ¿no? Entonces, claro, con estos datos, a ver, el estado de emergencia sirve para atender un problema puntual, diría yo, en un contexto, en un espacio geográfico específico, ¿no? Se me ha desbordado el control de la cárcel de La Tacunga, necesito que alguien entre y tome el control, probablemente allí, pero concluido ese espacio tan específico de la acción, no tiene ningún sentido mantener el estado de emergencia, pero en el fondo, en esencia de la discusión, tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas dentro de el control carcelario me parece que es una locura. Bueno, de hecho los militares no pueden estar en la parte interna de los centros penitenciarios, sino que, y luego de una suerte de controversia respecto de la interpretación del rol de Fuerzas Armadas entre la ministra de Interior y el ministro de Defensa, se reformuló el decreto ejecutivo y los militares pueden estar hasta el primer filtro, pero para de contar, no pueden estar en los pabellones. Pero, a ver, ¿qué tan efectivo es que las Fuerzas Armadas estén en ese primer filtro? ¿Qué diferencia hace? Sí, probablemente hay un poco más de control, hay un peso simbólico allí importante, pero esto no es estructural. Esto es en el marco de una emergencia que, pasados 6 meses, 8 meses, un año, quizás, esto se va a diluir, volverán a sus funciones normales y un buen día volveremos a tener otra crisis de las dimensiones de lo que tenemos acá, con otros matices quizás más graves, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que pensar muy seriamente en la estructura del sistema carcelario, en la estructura del sistema de rehabilitación, y se necesita sobre todo introducir una reflexión ahí de
cómo están operando, y por eso digo, es necesario un gran trabajo de inteligencia, cómo están operando las bandas criminales dentro de las cárceles, cuáles son los nexos que éstas tienen y cómo corrompen finalmente a los guardias, a los directores de las cárceles, cómo corrompen o cómo coercionan, ¿no? Que ese es el otro problema. Las amenazas son moneda común y probablemente allí se necesita proveer un sistema un sistema estatal que abarque de mejor manera, que controle, que cuide de mejor manera a sus operativos. Acá nos había escrito para ir cerrando esta entrevista con nuestro invitado Diego Pérez, un oyente, Walter Vera Barcia, nos decía que ayer asesinaron al último hermano del cubano en el Guasmo Sur, en Guayaquil, a manos de los choneros. La delincuencia sigue operando desde las cárceles, la delincuencia nos lleva a la delantera. Y yo le pregunto allí a propósito de esto, ¿al gobierno se le fue de las manos la crisis carcelaria, doctor Pérez? A ver, en la medida en que con decreto de emergencia de por medio siguen sucediendo estos hechos, me parece que no es solamente la crisis carcelaria, y yo insisto, creo que esto hay que verlo en una dimensión más amplia, que probablemente inicia con las operaciones de Huacho en la frontera el año anterior. Esto, a lo que quiero ir es que revela que el Ecuador es un sitio muy atractivo para la operación del crimen organizado, como decía, particularmente las organizaciones de narcotráfico, y se desencadenan todas estas acciones en el territorio por vía de bandas como estas, bandas que se disputan el control de las cárceles y que muy probablemente, insisto, se necesita una labor de inteligencia, pero muy probablemente tienen por detrás un mecanismo de microtráfico, mecanismos de vinculación con las economías ilegales que tienen que ser controlados, tienen que ser entendidos y tienen que ser controlados desde el Estado. Pero no se van a controlar y no se van a resolver si es que el Estado sigue operando frente a ellos de la misma manera como ha venido operando en todo el último tiempo, ¿no? Correcto. Es la visión del académico Diego Pérez sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el sistema de rehabilitación social, mal llamado sistema de rehabilitación social en nuestro país. Diego, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego. El aporte de nuestro invitado en esta mañana, 7:07. Pausa en la primera hora.